Bienvenidos creativos, el día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico. El día de hoy vamos a descifrar esta pregunta: vandalismo o arte, como lo leyeron en el título. Vamos a hablar del graffiti más específicamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es vandalismo o es arte? Sírvete un café o prepárate un trago, esto es Plática Creativa y aquí empezamos. Hay una línea muy estrecha entre si el graffiti es vandalismo o es arte. El día de hoy les voy a dar mi punto de vista y algunos datos importantes para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Antes de hablar como tal de la pregunta, pues vamos a hablar un poquito de dónde viene esta cultura del graffiti. El graffiti es parte de la cultura o del arte urbano y nace en los años 60 allá en Nueva York. Uno de los primeros artistas del graffiti que nacieron o que surgieron fue Taki 183. Él en una entrevista para el New York Times en 1971 dijo que su verdadero nombre era Demetrius y que, bueno, él era un joven que venía de Grecia, un inmigrante que vivía en Estados Unidos y trabajaba como repartidor. Y él, en todos los lugares en los que repartía sus documentos o lo que le tocaba ir a entregar, él marcaba su firma, la firma de Taki 183, en cualquier lugar donde iba. Y de ahí empezó a popularizarse este estilo, donde ya diferentes jóvenes de Nueva York empezaban a también dejar sus firmas en diferentes edificios o en fachadas y principalmente en los trenes de la ciudad de Nueva York, que era donde ellos plasmaban su arte. Y así se fue popularizando hasta llegar a otros países y pues ser lo que hoy día conocemos como el graffiti. Es muy, bueno, el término del arte, ya para empezar a deshebrar un poco lo que es esta pregunta, pues es muy subjetivo. Los que hayan estudiado arte estarán de acuerdo en que la línea entre algo que es artístico y algo que no es muy variada para todos los críticos. Incluso los conocedores pueden llegar a dudar sobre si una obra o si algo presentado es arte o no. Y es que, como les digo, es muy subjetivo, depende de los estudios que tenga la persona, depende también de la edad y de qué tanto conozca el arte. Si yo le pregunto a alguna de mis tías qué piensan sobre el vandalismo, perdón, sobre el graffiti, automáticamente me dirán que esto es vandalismo. Y principalmente esto porque el graffiti se hace en las fachadas o en vía pública, en propiedad privada, y es por eso que pueden pensar o pueden llegar a esta definición de vandalismo, pero pues no es así. Van a haber obras que quizás nosotros veamos y creamos que no son arte, pero esto depende de qué mensaje quería dar el artista. Hay algunas obras, específicamente en el arte moderno, que dejan en duda esto de si es o no arte. Por ahí hay una obra que pues simplemente es un retrete, o hay otra obra que es un plátano pegado a una pared, y entonces ahí es donde entra esta disyuntiva de si es o no arte. ¿Cómo sabemos o cómo podemos definir que la obra es arte? Pues muy sencillo, es dependiendo el mensaje y la intención que el artista tiene al hacer dicha obra. Entonces en el graffiti se va a manejar igual. Si el artista tenía la intención de hacer una obra de arte o él quería dar un mensaje con esta obra, ahí ya entraría, pienso yo, dentro de lo que sería arte urbano. Ahora, si lo único que quería era hacer daño a la vía pública, entonces ya estaríamos hablando de vandalismo.
En México, una de las vertientes de arte que más ha llamado la atención es el muralismo, con grandes artistas que rebasaron fronteras. Un graffiti al final es un mural, y es que en la pintura, si ustedes ven la pintura en lienzo, hay diferentes técnicas, ¿no? Habrá a lo mejor pintura acrílica, pintura pastel, pintura vinílica, etcétera. En el muralismo, pues podríamos decir que es lo mismo, ¿no? El graffiti, al utilizar pintura con spray, pues es una técnica distinta a la que los muralistas más reconocidos utilizaban, pero al final una obra es, perdón, un graffiti, pues sí, puede ser un mural. Hay murales que pues resaltan mucho y que pues yo pienso podrían entrar dentro de lo que es el arte. Como lo comentábamos hace un momento, pues si yo le pregunto a mi tía el por qué piensa que el graffiti es vandalismo, pues ella me va a decir que porque está en propiedad privada. Entonces yo creo que ahí es donde estaría el punto para que el graffiti deje de ser vandalismo. Y es que necesitaría eh, un impulso, un apoyo por parte a lo mejor del gobierno para que los grafiteros tengan un espacio para poder plasmar sus obras. En mi municipio, bueno, en el municipio en el que yo vivía anteriormente, el gobierno dio o se dio unos muros de un fraccionamiento que estaba pegado a la autopista para que los artistas o los jóvenes que quisieran participar hicieran sus grafitis ahí. Obviamente allí fue un concurso donde se les dio un tema específico, en este caso fue el aniversario de la Fuerza Aérea, entonces todos los grafitis o murales que ellos hicieron fue con referencia a ese tema, pero esto ya les dio un espacio para poder expresar pues su arte, ¿no? Sus obras. Igual les han dado algunos espacios como son canchas deportivas, algunos otros murales de edificios en construcción, etcétera, donde los jóvenes ya han podido ir y plasmar pues su arte, sus mensajes. Siento yo que esto es lo que le haría falta a la gente para que ellos puedan plasmar el graffiti y que ya no sea considerado como vandalismo, sino ya sea como tal una vertiente artística. Ya a nivel mundial, pues hay muchos artistas del graffiti o artistas urbanos que ya son reconocidos y que ya tienen un nombre como artistas. Ya no son considerados delincuentes ni vándalos, sino que ya son artistas que ganan por sus obras. Entonces, ahorita vamos a mencionar algunos de ellos para que ustedes los conozcan y si no, pues no voy a mencionar a todos los más famosos, pero vamos a considerar algunos. El primero que yo tengo aquí es Sabansky. Él, pese a tener algunos detractores, ha sabido crear un nombre famoso a nivel mundial gracias a sus mordaces críticas sociales y al gobierno. Sus piezas, hechas con stencil, critican el abuso del poder y a los embates de la guerra, y ha hecho que sea perseguido por muchos detractores. Sin embargo, ya ha evaluado algunas de sus obras desde los 22 millones hasta los $900,000. Actualmente es el único artista que una de sus obras ha sido subastada y ha sido pagada en criptomoneda. Entonces ya es uno de los artistas pues más reconocidos y más famosos a nivel mundial. Vamos a hablar también de Sepir. Su nombre real es Andrew Whitten y bueno, él es uno de los que ya no sigue activo, pero es uno de los grafiteros cuyo trabajo ayudó a desarrollar varios estilos de graffiti. Desde los años 70, él pinta en las calles de Nueva York y hoy, ya habiendo pasado 50 años, pues no se detiene, él sigue en activo. Es uno de los grafiteros pues igual más reconocidos del mundo. También tenemos al dúo de Taps y Moses. Este dúo de artistas es conocido en Europa por su peculiar concepto. Tienen un libro llamado International Top Sprayer. Disculpen si mi pronunciación no es muy buena, pero creo que se pronuncia así. Ahí en su libro cuentan ellos cómo intentaron generar un proyecto de
perdón, de 100, no, 1000 grafitis en 1000 días. Entonces, en ese libro ellos fueron poniendo estas obras y fueron contando cómo es que desarrollaron pues este proyecto. Actualmente se dedican a pintar principalmente trenes. Otro de los artistas que tengo aquí en mi lista es Blue. Él, aunque no ha querido revelar aún su identidad, es uno de los artistas callejeros italianos más famosos y cuyas obras causan gran polémica. Este artista pintó en 1999 una serie de piezas en su natal Bologna, bueno, algo así, y es conocido por sus grafitis con mensajes políticos, principalmente en contra de la globalización y el capitalismo y a favor de los derechos humanos. El siguiente es Eduardo Cobra. Sus coloridos y brillantes murales han hecho que este artista de Sao Paulo, una de las capitales del arte urbano en Latinoamérica, sea conocido desde los años 90. Suele usar un efecto fotorrealista en sus piezas y usa su arte para dar mensajes en contra de la contaminación y la deforestación. Y como también dentro de los grafiteros hay varios mexicanos, vamos a mencionar algunos, porque hay mucho talento también en nuestro país que hay que mencionar. Y en este caso tenemos a Saner, que es su nombre real es Edgar Flores. Él crea escenas llenas de fantasía y color. Tras incursionar en el mundo del graffiti, encontró su voz pintando personajes enmascarados de la cultura mexicana, lo cual lo ha hecho llevar su talento a varias partes del mundo. Otro de los artistas mexicanos más reconocidos es Totol. Este artista principalmente plasma sus grafitis en sneakers, que es una de sus más grandes pasiones. Entonces él se dedica a personalizarlos y a plasmar su obra dentro de, pues, de los tenis. Y otro de los mexicanos que tenemos aquí es Neus. Su nombre real es Miguel Mejía y es un artista con formación en el diseño gráfico que ha plasmado sus raíces en su arte por medio de obras llenas de color y fantasía. Entre sus principales influencias se encuentran las fiestas populares, la cultura trash, las máscaras y las calaveras mexicanas. Estos son algunos de los artistas mexicanos más reconocidos. Entonces, como pueden ver, ya el graffiti ha rebasado solamente el vandalismo. Ya no se presenta también solo en las paredes, sino que ya ha ido más allá. Ya las obras del graffiti se pueden llegar a subastar, se han plasmado en sneakers, en diferentes cosas. Entonces ya no se ha quedado solamente en esto, en el arte urbano como tal, sino que ha ido más allá, ha rebasado fronteras. Y pues ya una obra, como lo hablábamos en caso de uno de los artistas, ha valuado su obra ya en $900,000 o un poco más. Entonces ya el graffiti no es solamente rayar o rayonear paredes, sino que ya ha ido más allá. Otra cosa que a mí me resalta un poco en el tema del graffiti es que también, o al menos a mi parecer, tienen que apoyarse entre grafiteros para que sus obras puedan seguirlas plasmando, ya que yo he llegado a ver grandes murales, impresionantes murales, que han sido ya manchados o pisados, así creo que les dicen ellos, por otros grafiteros. Y bueno, dijeras tú, hacen otra obra más impresionante sobre la que ya estaba. Bueno, ahí podría ser. Pero realmente lo que luego hacen es nada más poner su nombre sobre la obra o poner cosas como groserías o cosas así. Ahí yo ya estoy en contra de ello. Creo que eso sí ya es vandalismo. Entonces sí, si se van a dedicar al graffiti y quieren que los tomen en serio, creo que traten nada más de dar un mensaje con su obra, de que tenga un porqué, que tenga una intención, y así ya los van a tomar en serio y les van a dar esos permisos de, pues, de hacer el graffiti. Por ahí yo tenía un conocido que pues él se dedicaba al graffiti y pues él lo que hacía es buscar murales o, bueno, no murales, perdón, paredes de a lo mejor edificios o de casas
y él mismo iba con los dueños, les pedía el permiso para poder plasmar una de sus obras, les mostraba en papel cómo iba a quedar el graffiti o el mural, y entonces ya los dueños decidían si le daban o no el permiso. En su mayoría casi siempre se lo daban. Entonces sí, busquen tratar de hacer cosas así para que deje de ser un delito o deje de ser considerado un delito, y pues ya les den más amplitud para poder hacer sus obras. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Espero leer los suyos. Si quieren hacerlo en los comentarios, si me están viendo en YouTube, o si no, también lo pueden hacer en mis redes sociales, si me están escuchando en Spotify o en cualquier otra aplicación de audio. Pues los estaré leyendo en mi Instagram, que es Lalo López DG. Ahí pueden dejarme sus comentarios, que yo los estaré leyendo. Esto sería todo por este capítulo. Espero ver sus opiniones y nos vemos en el futuro.